Bueno, yo los invito, por favor, a ir conmigo a primera los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a leer hasta el versículo 25. Primera los Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando pensamos en la reforma protestante, la escena que viene a nuestras mentes es la de Martín Lutero clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Sin embargo, de no haber sido por la reacción de algunos jerarcas dentro del catolicismo romano, y que Dios en su soberana voluntad había determinado usar ese incidente para dar inicio a la reforma, probablemente ese documento de Lutero, las famosas 95 tesis, habrían pasado sin pena ni gloria. Este escrito de Lutero no tenía la intención de llegar a ser un panfleto revolucionario que dividiera el catolicismo romano. Era simplemente una invitación a discutir el tema de las indulgencias, escrito por un monje agustino que en ese momento, octubre de 1517, era un católico romano hecho y derecho. Pero uno de los principales beneficiarios de este negocio en Alemania, Alberto de Maguncia, envió a Roma un ejemplar de las tesis de Lutero, pidiéndole al Papa que lo silenciara, y sin quererlo, Alberto de Maguncia provocó una reacción en cadena, porque el Papa León X encargó al general de la orden de los agustinos, Gabriel de la Volta, que se encargara de este asunto. Pero en vez de disciplinar a Lutero, más bien lo invitaron a explicar su postura en la próxima reunión de la orden que se llevaría a cabo en la ciudad de Heidelberg en abril del año 1518, es decir, apenas 6 meses después de que Lutero clavara las famosas 95 tesis. Con ese propósito, Lutero escribió otro documento conocido como las Disputaciones de Heidelberg, compuesto por 40 paradojas que debían ser discutidas en las reuniones, en la asamblea. Una paradoja es una contradicción aparente que encierra una verdad más profunda que no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículo 39, que el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es una paradoja. ¿Cómo se puede hallar la vida perdiendo la vida? Pero cuando examinamos esta declaración más detenidamente, nos damos cuenta que Jesús nos está invitando a perder la vida en un sentido para ganarla en otro sentido infinitamente superior.
Así que no hay ninguna contradicción aquí. Nosotros debemos perder nuestra vida centrada en nosotros mismos para hallar la verdadera vida que solo se encuentra en Cristo. Bueno, de la misma manera, dice Lutero, para poder entender a Dios, no podemos hacerlo apelando a nuestra lógica humana. No podemos hacerlo apelando a nuestro raciocinio autónomo, porque Dios habla y actúa por medio de paradojas. Mis hermanos, lo que Lutero está tratando de explicarnos es que el modo de obrar de Dios desafía por completo nuestras presuposiciones. El modo de obrar de Dios desafía por completo nuestros prejuicios. Y para demostrar eso, el apóstol Pablo, o mejor dicho, Lutero se basa en estas palabras que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios y que acabamos de leer. Pablo inicia esta sección diciendo en el versículo 18 que la palabra de la cruz, es decir, el mensaje del evangelio, es necedad para los que se pierden. Es una soberbia tontería. ¿Cómo puede ser posible que nuestra salvación dependa de un judío que fue crucificado en debilidad en una cruz romana? Mis hermanos, desde el punto de vista de nuestra lógica, eso no parece tener ningún sentido. De hecho, ese era el problema, dice Pablo, que los judíos y los griegos tenían con el mensaje del evangelio en sus días. El evangelio no encajaba con las expectativas que ellos tenían acerca de Dios. Vean el versículo 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. En otras palabras, el Dios del evangelio no satisfacía los criterios culturales ni de los griegos ni de los judíos. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Así que el evangelio no podía satisfacer a ninguno de los dos. Para los judíos, un tropiezo. Para los griegos, una estupidez. Sin embargo, dice Pablo, para aquellos que se salvan, en el versículo 18, dice, es poder de Dios. Es el instrumento todopoderoso que Él usa para traer a los pecadores de la muerte a la vida. De manera, mis hermanos, que el evangelio es lo que traza la línea divisoria que divide la raza humana entre los que se salvan y los que se pierden. Aunque el problema cultural que los judíos tenían con el evangelio era distinto al que los griegos tenían con el evangelio, al final de cuentas los dos grupos pertenecen a la misma categoría de los que se pierden. ¿Cómo nosotros podemos saber en el día de hoy? Perdonen que me acerque, pero de verdad no les veo la cara. ¿Cómo podemos saber en el día de hoy quién está perdido y quién no lo es? Bueno, una persona que cree que el evangelio de Cristo, que Dios salva a los pecadores únicamente por causa de la muerte de su Hijo, por depositar su fe en la persona del Salvador, si tú crees que eso es una necedad, tú estás perdido. Eso es lo que traza la línea divisoria. Ahora, tomando este pensamiento como punto de partida, Lutero divide a los teólogos entre los que pretenden encajar a Dios en su razonamiento lógico, a los que él les llama en las disputaciones de Heidelberg teólogos de la gloria, de aquellos que aceptan el hecho de que la única manera de entender a Dios es a la luz de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Estos son los teólogos de la cruz. Así que hay dos tipos de teólogos, dice Lutero. Los teólogos de la gloria
y los teólogos de la cruz. Son dos teologías completamente distintas que nos llevan a ver la realidad desde dos perspectivas completamente distintas. Por ejemplo, permítame aterrizar esto un poco. La mayoría de las personas razona lógicamente que Dios tiene que recompensar a los que se portan bien. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, Dios vendrá a nuestro auxilio para que seamos cada vez más santos, para que seamos cada vez más llenos de amor, hasta que llegará el momento en que Dios estará tan impresionado con nosotros que nos dará la salvación. Esa teología se resume en una frase muy popular: ayúdate que yo te ayudaré. De hecho, yo estoy convencido de que ese sería el versículo más conocido de toda la Biblia, a no ser por el hecho de que no está en la Biblia, pero sería el versículo más conocido de la Biblia. Cuando yo era nuevo creyente, en una ocasión tuvimos que ir al campo. Yo tenía como 2 semanas de haber conocido el Señor, de haber conocido el Evangelio. No conocía muchos textos de memoria de la Biblia, así que recordé que en mi iglesia me habían dicho que era bueno meditar en las Escrituras. Así que yo pensé, bueno, ¿en qué texto de la Biblia yo puedo meditar? Porque este es un viaje largo, y el primer texto bíblico que vino a mi mente fue: ayúdate que yo te ayudaré. Me pasé todo el camino al campo meditando en este texto de la palabra de Dios, que no está en la palabra de Dios. Ahora, desde esa perspectiva, mis hermanos, es el hombre el que al final de cuentas se lleva el mérito por la salvación, no Dios. Es por eso que Lutero les llama teólogos de la gloria. No solo porque ellos confían en su propio raciocinio para entender a Dios en vez de descansar en la revelación bíblica, sola escritura, sino que estos hombres confían en su propia capacidad para salvarse a sí mismo, porque Dios actúa a favor de aquellos que se ayudan a sí mismos. Pero entonces llegamos a declaraciones de la Biblia como Isaías capítulo 64, versículo 6, donde dice que todas nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. O llegamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Y nos damos cuenta que Dios planificó todas las cosas de tal manera que el hombre no pudiera robarle ni un gramo de su gloria, ni siquiera por aquellas buenas obras que nosotros hacemos posterior a la conversión, porque dice en el versículo 10 de Efesios capítulo 2: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que no tenemos mérito ni antes ni después de la conversión. Dios se lleva toda la gloria. De manera, mis hermanos, que lo que el teólogo de la gloria ve como algo bueno, es decir, que yo haga mi mejor esfuerzo, que yo trate de ganarme el favor de Dios a través de mis obras, para que entonces Dios venga en mi auxilio y me dé el empujoncito que todavía me hace falta. Lo que el teólogo de la gloria ve como algo bueno, la Biblia lo ve como algo inútil, la Biblia lo ve como algo abominable, porque estoy tratando de alcanzar por mí mismo lo que Dios nos dice en su palabra, que debemos recibir humildemente por gracia, por medio de la fe. Por eso decía Lutero en su tesis número 21 de las disputaciones de Heidelberg, que el teólogo de la gloria le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El teólogo de la gloria le llama bueno a las buenas obras que hace el inconverso para que Dios se acerque a él. Y Dios a eso le llama malo. Es un trapo de inmundicia.
delante de Dios. En otras palabras, el teólogo de la gloria lo ve todo al revés. Él ve el mundo de cabeza. Mientras que el teólogo de la cruz, dice Lutero, ve las cosas como son. Porque él las contempla a través de la forma paradójica como Dios se revela a sí mismo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la gran enseñanza de la cruz de Cristo? Que nuestra salvación depende enteramente de un Dios que muere en debilidad y en vergüenza para llevar nuestra vergüenza y nuestra debilidad en la cruz. Esa es la enseñanza de la cruz. Es de esa manera como Dios muestra su gloria y su poder. No es a través de milagros portentosos como esperaban los judíos. No es a través de un despliegue de oratoria y de sabiduría humana como esperaban los griegos. No, es a través de una obra de redención en la que Él esconde su poder y su sabiduría en una aparente debilidad y necedad. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Como no lo estoy viendo, no sé si lo oyeron. Nuestro Dios esconde su poder y su sabiduría en una aparente necedad, en una aparente debilidad. Su propio Hijo muriendo en una cruz. Es de la cruz de Cristo, mis hermanos, de donde emana el rayo más potente de la gloria de Dios y donde la supuesta sabiduría del mundo queda reducida en nada, como dice Pablo en el versículo 25. La necedad de Dios es más sabia que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice el historiador Michael Reeves que nuestro Dios revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. En otras palabras, la forma de obrar de Dios es absolutamente paradójica. Solo puede ser comprendida a través de lo que Él revela de sí mismo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La mayoría de las personas que participaron de la crucifixión hace 2000 años solo podían llegar a la conclusión de que Jesús era un mentiroso y de que Jesús era un fracasado. Pero lo que estaba ocurriendo en realidad en esa cruz era que nuestro Señor Jesucristo se estaba haciendo voluntariamente débil para derrotar de una vez por todas el pecado, la muerte y al diablo a través de su muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo, dice el Señor. Pero si muere, produce mucho fruto. Mis hermanos, nuestro Dios gana perdiendo. Nuestro Dios gana perdiendo. Nuestro Dios abre un manantial de vida muriendo. Ese es nuestro Dios. Él desafía nuestra lógica. Eso es completamente contrario a nuestras expectativas. Pero es de esa forma paradójica como Dios se glorifica a sí mismo. Me encanta como lo dice un historiador. Dice, solo Dios es lo suficientemente grande como para vencer perdiendo. Solo Dios es lo suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y vivir para contarlo. La cruz magnifica al Rey divino que se hizo insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. Termina la cita. De manera que la teología de la cruz
no se limita a explicar cómo es que Dios salva a los pecadores a través de la muerte de Cristo. En realidad es mucho más que eso. La teología de la cruz nos permite contemplar a Dios y a todo lo que ocurre a nuestro alrededor con otros ojos. Es otra forma de ver la vida, de ver la realidad. Mi hermano, déjame decirte algo. Pastoralmente, si tratamos de entender a Dios descansando en nuestro propio razonamiento autónomo, no solo vamos a terminar envanecidos, sino también confundidos. Porque en este mundo las cosas no funcionan como esperamos, ¿o no es así? Este mundo no es como una máquina de refresco que tú le pones la moneda, le das al botón de Coca-Cola y sale Coca-Cola. No, en este mundo tú metes la moneda, le das al botón de Coca-Cola y sale 7-Up. Este mundo no funciona como tú y yo esperamos que funciona. Porque este mundo funciona de acuerdo a la inescrutable sabiduría de un Dios que actúa de formas misteriosas. ¿Ustedes recuerdan la reacción de los amigos de Job? Todos ustedes conocen la historia. Job es un hombre justo según el estándar antiguo testamentario dado por Dios. Es Dios que dice que Job era justo. Es un hombre próspero, pero un día lo pierde todo, sus bienes, sus hijos, finalmente su salud, y aparecen entonces sus tres amigos, Bildad, Zofar y Elifaz. Supuestamente, ¿verdad? Para consolarlo. Pero los tres llegan a la conclusión de que todas esas calamidades que vinieron sobre la vida de Job solo podía significar una cosa: Job tiene que haber pecado gravemente contra Dios de alguna manera, porque al que se porta bien, las cosas le salen bien, y al que se porta mal, las cosas le salen mal. Yo no tengo tiempo ahora para buscar los textos en el libro de Job, pero si ustedes leen el libro con calma, se van a dar cuenta que los tres amigos de Job llegaron a esa conclusión por tres vías diferentes. Elifaz descansando en la experiencia, Bildad descansando en la tradición y Zofar descansando en la razón. En otras palabras, los amigos de Job eran teólogos de la gloria. Los amigos de Job estaban tratando de entender a Dios a través de la experiencia, a través de la tradición y a través de la razón. Pero entonces al final del libro aparece Dios y no solamente trata con el corazón de Job, sino que también reprende duramente a sus amigos. Dice en Job capítulo 42, versículo 7, que el Señor dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Hermanos, escuchen esto con atención. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no has hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que la reprensión de Dios no fue que ellos hablaron mal de Job? Ustedes hablaron mal de mí. Ustedes hablaron mal de mí. Ustedes evaluaron mi forma de pensar conforme a sus propias expectativas y terminaron hablando mal de mí, porque yo no soy como ustedes creen que yo soy, ni hago las cosas como ustedes esperan que yo las haga. Queridos hermanos, nunca evaluemos a Dios conforme a nuestras expectativas y prejuicios humanos, sino conforme a la manera como Él se revela en el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, en una forma paradójica
e inesperada, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que este tema de la teología de la cruz versus la teología de la gloria no es un asunto meramente académico, ni tampoco algo empolvado por el tiempo y que pertenece a una controversia de hace 500 años atrás? Eso sigue siendo tan relevante en el día de hoy como cuando Lutero escribió las disputaciones de Heidelberg. Tan relevante. ¿Cómo impacta la teología de la cruz la vida del creyente? Bueno, pensemos en algunas implicaciones. Por ejemplo, pensemos en el ministerio cristiano, que de hecho es uno de los temas que Pablo aborda en el pasaje de 1 Corintios 1. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba tratando de corregir en este capítulo de su carta a los Corintios? Bueno, que muchos creyentes de Corinto no podían aceptar que Pablo tratara de alcanzar a las personas de la sofisticada sociedad corintia con el sencillo mensaje del evangelio. Eso era demasiado simple para poder impactar esta sociedad, como si la oratoria humana o la demostración de poder y sabiduría pudieran hacer lo que el evangelio no puede hacer. Y mis hermanos, ese espíritu no murió en Corinto en el primer siglo. Ese espíritu no murió en Corinto. Yo creo que muchas iglesias evangélicas en el día de hoy han perdido de vista que la esencia de nuestro ministerio es proclamar a un Salvador que muere en debilidad para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Eso no tiene nada de atractivo para la gente del mundo, pero es a través de la aparente debilidad e insensatez de la predicación del evangelio que nuestro Dios manifiesta su poder para salvar a los pecadores. A Dios le plugo salvar a los perdidos por la locura de la predicación. Pero ¿qué es lo que están haciendo muchas iglesias en el día de hoy? Sustituir la predicación del sencillo pero poderoso mensaje de Cristo por un montón de cosas que parecen más atractivas. Sobre todo para los jóvenes. Queremos atraer a los jóvenes. Miren, hermanos, sustituir la predicación del evangelio por algo que parezca más relevante o incluso más espectacular puede que atraiga a muchas personas a la iglesia, pero de ninguna manera podrá producir la humillación que se requiere para que los pecadores puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese triunfalismo y esa espectacularidad que nosotros percibimos muchas veces en la iglesia contemporánea es contraproducente. Porque eso alimenta la soberbia humana, eso produce un sentido de autosatisfacción que daña nuestras almas, que nos separa de Dios. Mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a pasar un buen tiempo escuchando ese tipo de sermones terapéuticos que la gente cree necesitar. Háblame de cómo vencer la depresión, 5 pasos para hacerme millonario, 4 para criar a mis hijos, 3 para tener un matrimonio feliz. Eso es lo que yo quiero oír. No, mis hermanos. No, nosotros no venimos a eso. Nosotros no venimos a la iglesia a satisfacer a una audiencia consumista que desea ser entretenida. Nosotros venimos a proclamar lo que Dios tuvo que hacer en la cruz del Calvario a través de la muerte de su propio Hijo para hacer posible que nos reconciliemos con Él. Es el evangelio lo que el pecador necesita para ser salvo. Pero ¿saben qué, pastores, queridos pastores? Es el evangelio lo que la iglesia necesita para seguir creciendo en santidad. El mismo evangelio.
Dice Alistair McGrath, cuando la iglesia reconoce su impotencia y desesperación, encuentra la clave para seguir existiendo como iglesia en el mundo. Es en su debilidad donde radica la mayor fuerza de la iglesia. ¿Oyeron eso? Es en su debilidad donde radica la mayor fuerza de la iglesia. El Dios crucificado y oculto, dice McGrath, es el Dios cuya fuerza se esconde tras una aparente debilidad y cuya sabiduría se esconde tras una aparente insensatez. Yo me temo que mucho del evangelicalismo moderno ha perdido esto de vista. En otras palabras, nosotros decimos admirar a David, pero queremos ser como Goliat. En el fondo queremos ser como Goliat. Una iglesia que tenga más presencia en los medios, o que tenga personas en el gobierno, será más efectiva que unos cuantos creyentes que se congregan cada domingo a adorar al Señor y predicar su palabra. Pero nuestro Dios no necesita ni del poder ni de la pompa del mundo para seguir salvando y transformando a los pecadores. Él ha decidido llevar a cabo esa obra por medio de la locura de la predicación. Pero la teología de la cruz no solo transformará nuestra perspectiva del ministerio cristiano, también transformará nuestra percepción del amor de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido confundido al tratar de entender el amor de Dios? ¿Alguna vez te has sentido confundido al tratar de entender el amor de Dios? Porque definitivamente lo que Él hace tú no lo entiendes. Y a veces no parece tan amoroso. ¿O me equivoco? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros funcionamos muchas veces como teólogos de la gloria. Lo que está pasando, mis hermanos, es que nosotros hacemos una proyección de nuestro propio amor y entonces queremos encajar a Dios en ese esquema. Pero el amor de Dios no funciona como nuestro amor. De hecho, una pregunta a los casados que están aquí. ¿Tú recuerdas qué fue lo que pasó cuando tú te enamoraste de tu esposa? ¿Tú recuerdas eso? Casados. ¿O ya se les olvidó? ¿Tú recuerdas cuando tú te enamoraste de tu esposa, cómo fue que eso pasó? ¿Recibiste un flechazo de Cupido? No, seguramente lo que pasó fue lo siguiente: tú viste algo en tu esposa que francamente te agradó, ¿no es así? ¿No es así? La predicación es una comunicación. Tú viste algo en ella que te agradó y que yo espero que te siga agradando. Tú reaccionaste a eso que tú viste en tu esposa. Es de esa manera que uno se enamora. Es así como se enciende el generador emocional al que nosotros llamamos enamorarnos de alguien. Pero el amor de Dios es completamente diferente. Escuchen lo que dice Lutero en las disputaciones de Heidelberg. Nuestro Dios no se mueve hacia aquello que primero le resulta agradable para entonces amarlo, sino que Él decide amar lo que no le resulta atractivo para comenzar a trabajar en Él y hacerlo agradable. Qué paradójico. Es diferente. En otras palabras, sigue diciendo Lutero, los pecadores no son amados por ser hermosos, no, ellos son hermosos por ser amados. De manera que el amor de Dios no es reactivo, el amor de Dios es activo.
atractivo. Él decidió amarnos cuando no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera atractivo delante de sus ojos. Esa es la perspectiva del amor de Dios que nos enseña la teología de la cruz. Dice Carl Trueman que Dios escoge lo que es desagradable y repulsivo sin ninguna cualidad que lo haga intrínsecamente redimible para derramar abundantemente sobre él su amor salvador en Cristo. Romanos 5, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano? Que el amor de Dios por los suyos nunca cambia y nunca termina, porque no depende de nosotros, depende de su decisión soberana de amarnos en su Hijo, una decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso implica también que Él está determinado a no dejarnos como nos encontró. Él va a seguir moldeando nuestro carácter para que seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Él nos escogió siendo pecadores con el propósito de hacernos cada vez más santos, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. El Cristo que justifica también es el Cristo que santifica. Eso lo veremos más adelante cuando estudiemos nuestra unión con Cristo. Y aquí entra otro elemento de la teología de la cruz que es totalmente incomprensible para el teólogo de la gloria, y es que muchas veces el amor de Dios se esconde detrás del dolor y de la aflicción. El amor de Dios se esconde detrás del dolor y de la aflicción. Escucha lo que dice Pablo en ese famoso texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Oíste eso, mi hermano? Nosotros sabemos porque el Espíritu Santo ha puesto esa verdad, ha plasmado esa verdad en nuestros corazones. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, ese es mi versículo favorito de la Biblia. Todo obra para bien. Sí, esto es conforme a lo que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. Y ahí está el bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas operan para cumplir ese propósito, hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo. ¿Y saben cuál es el instrumento principal? ¿Saben cuál es el cincel que Dios usa para quitar de nuestras vidas todo aquello que no se parece a Jesús? El dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, por tanto no desmayamos. Y si ustedes leen ese texto en su contexto, se van a dar cuenta que Pablo está hablando de todo lo que él tuvo que sufrir por causa del Señor. Cada día muero, dice Pablo. El ministerio de Pablo fue un ministerio lleno de sufrimiento, lleno de persecución. ¿Y qué dice Pablo? Nosotros no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, pastor, ahí está la diferencia. Pablo tuvo una leve tribulación momentánea. Yo quiero que usted viva con el marido mío para que usted vea. Eso no es una leve tribulación momentánea. No, un momentito. Cuando tú lees
Segunda los Corintios capítulo 1, te vas a dar cuenta que en los versículos 8 al 9, esa leve tribulación momentánea de la que habla Pablo allí, es que ellos estuvieron a punto de perder la vida. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Ese es un texto que ha sido muy mal interpretado por la iglesia evangélica para introducir cierto platonismo dentro de la iglesia. No miremos las cosas que se ven. Debemos vivir para lo eterno. Y es verdad, pero tu esposa se ve, tus hijos se ven, las cuentas que tú tienes que pagar se ven. No, las cosas que se ven, de las que Pablo está hablando allí, son las dificultades. Son los sufrimientos, son las aflicciones. Pablo está diciendo, ¿sabe por qué no desmayamos? Porque no tenemos nuestra vista puesta en las cosas que se ven, en todos los inconvenientes que nosotros tenemos para ser cristianos en un mundo caído, en un mundo que odia a Dios. Yo no tengo mi vista puesta en esas cosas que se ven, sino en las que no se ven, en las glorias que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario y que son seguras y son eternas. Porque cuando dejamos de mirar esas cosas que se ven y miramos las que no se ven, es que se produce en nosotros ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De manera, mis hermanos, que el dolor y el sufrimiento no son incompatibles con el amor de Dios. El dolor y el sufrimiento son demostraciones del amor perseverante con que Dios nos ama. Él ha determinado no dejarte como te encontró, sino hacerte igual a su Hijo. Dice Lutero, es imposible que un hombre no se enorgullezca de sus propias buenas obras, a menos que la experiencia del sufrimiento y el mal, habiendo quebrantado previamente su espíritu, le haya enseñado que él no es nada y que sus obras no son suyas, sino de Dios. Tú te glorías en lo que haces hasta que Dios te aplasta y te hace ver que ni tú ni yo servimos para nada, mi hermano, en nosotros mismos. Eso lo hace el dolor y el sufrimiento. Dice Lutero otra vez en las Diputaciones de Heidelberg, dice, el sufrimiento nos sana quebrantándonos, nos lleva a lo más alto, llevándonos a lo más bajo, nos vacía de nuestra confianza en nosotros mismos para que podamos tener confianza en Dios, destruye nuestras lenguas jactanciosas para que podamos jactarnos aún más en Cristo. Dios destruye nuestras lenguas jactanciosas por medio del dolor y el sufrimiento. ¿No es verdad, hermanos, que nosotros tenemos la tendencia a atribuirnos a nosotros mismos las cosas que salen bien? Pero Dios nos ama tanto que Él se las ingenia para destruir esa ilusión engañosa a través del dolor y el sufrimiento. Eso es parte del amor de Dios. Mostrarnos cuán débiles somos para que confiemos únicamente en Él. Es a eso que se refiere Pablo más adelante en 2 Corintios 12, cuando dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso decía Michael Reeves que la vida cristiana no es una vida de victoria y de poder. ¿Han oído eso, verdad? Estamos en victoria. No. La vida cristiana, dice Reeves, no es una vida de victoria y de poder, pero escuchen, pero tampoco es simplemente una vida en debilidad. Por fin, pastor, entonces, ¿qué es? Es una vida de poder en la debilidad.
Es una vida de poder en la debilidad, dice Reeves. Una vida vivida en una dependencia consciente en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana. Mis hermanos, son muchas las áreas en que podríamos seguir aplicando la teología de la cruz en contraste con la teología de la gloria. Yo espero que estas hayan sido suficientes para demostrar que Lutero tenía razón cuando decía que la teología del cristiano es la teología de la cruz. La terminología es suya, pero la idea no. Es nuestro Dios el que ha decidido esconderse en una aparente debilidad y necedad para que encontremos por la fe en su palabra a la persona de Jesús y la salvación, no a través de especulaciones intelectuales. En su palabra, sola escritura. Es por fe que andamos, no por vista. No pretendas entender a Dios a través de las circunstancias, mi hermano, porque terminarás profundamente confundido. Nuestra teología es la cruz de Cristo. La clave que le da sentido al modo de obrar de Dios, que nos humilla para exaltarnos y nos debilita para fortalecernos. Oh, que Dios bendiga su palabra. Y que a medida que vayamos avanzando en estos temas de la reforma, nosotros podamos ver cómo Dios siguió usando a estos hombres para traer de nuevo las grandes verdades, las preciosas verdades del Evangelio que nosotros necesitamos escuchar en el día de hoy como hace 500 años.